El Ecuador y las acusaciones criminales. Los medios de comunicación del país reportaron que Diario El Heraldo, con base en Miami, Florida, el viernes 5 de febrero del 2010 había presentado el resultado de una investigación realizada por una ONG donde se concluía que el Ecuador se había convertido en un centro de operaciones criminales. El Centro Internacional de Evaluación y Estrategia, organización no gubernamental con base en los Estados Unidos, emitió un reporte de nombre Ecuador en Riesgo, cuyo contenido fue informado por el periódico norteamericano, donde se concluye que el Ecuador se habría convertido en un centro de operaciones criminales. Este reporte de 77 páginas, elaborada por dos experiodistas de los medios norteamericanos, el Washington Post y el Wall Street Journal, argumentaron que su conclusión se basa en que A, existen evidencias que miembros del círculo cercano al presidente Correa tuvieron contacto directo con la FARC, B, que existen evidencias claras de que el sistema jurídico en el Ecuador se mantiene con niveles altos de corrupción, C, persisten las denuncias del hermano del presidente en relación a actos de corrupción de personas allegadas al presidente, y sé que existen acusaciones sustentadas en relación a que la campaña presidencial de Correa recibió recursos generados por la venta de cocaína por parte de la FARC. Por otro lado, del Universo, del domingo 7 de febrero, informó que la agenda oficial alemana de información Deutsche Welle había publicado que la organización de nombre Acción Financiera contra el Lavado de Dinero esperaba durante su próxima cita, que tendrá lugar en el Medio Oriente, incluir al Ecuador en la lista de jurisdicciones de alto riesgo por pedido de los ministros de finanzas del grupo de las 20 economías más importantes del mundo, entre ellas Brasil y Argentina. Que no sea nada nuevo no significa que no es nada grave. Y qué bueno, que Javier dice que no es absolutamente falso. Yo sí encuentro una cosa nueva, Javier. El cuarto punto para mí es novedoso. Yo no lo conozco. Que hay evidencias sustentadas de que recursos generados por la venta de cocaína por parte de o acusaciones sustentadas. Acusaciones sustentadas es lo que dice. ¿Ya? De que recursos generados por la venta de cocaína por parte de las FARC fueron a financiar la campaña. Si lees el informe te vas a dar cuenta que eso tiene mucho más de retórica que de hecho lo vi. Por eso digo que esto sí es nuevo y no encuentro yo los sustentos y deberían ellos mostrar los soportes, porque esto sí es grave. En el Ecuador se han encontrado evidencias, vínculos, indicios, contactos, relaciones, pero no de esta manera. Si esto tiene un sesgo político, porque además los narcos o las FARC no aportan dejando rastros. Las dos maletas que vinieron por tierra del Cárcel, de las cuales habló el mayor Silva, y que la policía sabe qué civiles la trajeron, no se sabe qué destino finalmente tuvieron, aunque ahí hay una presunción. Uno, lo otro, esto es consecuencia de que el Ecuador ha sido muy laxo con el narcotráfico y las FARC inicialmente, felizmente dando un giro dramático a raíz de que hubo esta serie de denuncias. Y por último, esto es consecuencia de que Correa haya dicho en Venezuela, en una de sus visitas a un canal de televisión, que él estaría dispuesto a reconocer a las FARC como fuerza beligerante si dejaban de secuestrar y actos de terrorismo. A ver, una declaración por lo menos naif e imposible. Ya, pero Carlos Vera, hay otros gobiernos y otros mandatarios como el propio Obama, que tampoco quiere llamarlos otra cosa que no sean, digamos, fuerzas insurgentes, o en el caso, fuerzas irregulares, o en el caso, por ejemplo, se lo critica lo mismo. A Obama se le dice narcoterroristas. Correcto, pero lo dijo yo periodísticamente hace años y después lo asumió Correa políticamente. Gerardo Reyes es de los periodistas investigativos más prestigiosos de Hispanoamérica, y para que no estén familiarizados con el Nuevo Heraldo, es el Miami Herald en español. El que tenga un sesgo de derecha les quita credibilidad a esto, porque están atacando nunca la vertiente ideológica, siempre se soporta estadístico. Frente a esto tenemos que presumir y dudar y luego verificar. Y lo último, cuidado con romper el espejo. Veamos si la imagen que se refleja es la equivocada. Pero porque no te gusta lo que se refleja en el espejo, no rompas el espejo. Carol, tu opinión sobre esto de aquí. A mí me preocupa no tanto la primera parte, porque me parece que puede ser defendida con mayor fuerza, pero la segunda creo que es la más preocupante, por lo menos desde el punto de vista de la credibilidad, porque se trata de ministros de finanzas del grupo de las 20 economías más importantes que están pidiendo que Ecuador esté en una lista. ¿Cómo ves el tema? Bueno, una cosa sí me preocupa, es que el negocio de la droga se ha convertido en un negocio transnacional. Y de allí no están expeditos ni los gobiernos ni los grupos económicos que en esos países funcionan. Por ejemplo, en México el negocio de la droga ha crecido gigantescamente, pero a nadie se le ha ocurrido decir que el gobierno es el culpable de eso, sino que es un
un negocio que atraviesa toda la economía y que incide sobre ella, y que a veces hay obviamente políticos interesados en que esos escándalos manchen a una dirigencia política. En este caso, el gobierno del Ecuador. ¿Cuán preocupados debemos estar por este reporte? Digamos, porque yo creo que todos los que estamos en esta mesa vamos a coincidir que nadie quiere que el Ecuador tenga una mala imagen, más allá de lo que pase acá. Yo creo que somos ecuatorianos, es lógico. Mira, pero ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de la preocupación de que esto dé una mala imagen? Es que el problema no debería ser la imagen, sino la realidad. Absolutamente, no puede ser la imagen, o sea, porque me da vergüenza, no, este es un problema que atraviesa, te digo, a todos los países del mundo, no solamente de América Latina y el nuestro, sobre todo cuando tenemos al lado a un estado como el colombiano que está atravesado por la narcopolítica, por la narcoguerrilla, por el narco, todas esas cosas con las cuales se caracteriza. Déjame terminar contigo, Rodolfo. Una de las reuniones de la Asamblea cuando se trató el tema de la inmunidad para la Comisión de Angostura, la asambleísta María Augusta Calle presentó, porque ahí había la ventaja de que la Comisión de Angostura presentó el informe antes de pedir la inmunidad. Sí. La Comisión de la Verdad dijo, me dan inmunidad o no hay informe. Eso en mi barrio se llama chantaje. Pero bueno, considerando que ahí hay un sujeto que cogió plata por la vida de sus hijos, pues yo qué puedo esperar de esa comisión. Nada, ya. El futuro de Pesantes y el limbo de la Asamblea. Diario El Universo del miércoles 21 de abril del 2010 presentó un editorial de título En el limbo, en referencia a la coyuntura actual que se vive ante el juicio del fiscal Pesantes. Según este medio, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, declaró que no hay juicio político ni archivo del proceso en contra del fiscal general porque no hubo 6 votos en la comisión de fiscalización con un solo informe final que recomiende alguna de las dos opciones. Considera que no hay una figura legal que permita resolver este caso. Sin embargo, el numeral 21 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa da al Pleno la facultad de conocer y resolver sobre todos los temas que se pongan a su consideración a través de la resolución o acuerdos. El Universo argumenta que no se entiende por qué, si hay un vacío legal, no se solicita al Pleno una resolución. No hacerlo nos deja la sensación de que no hemos superado las manipulaciones que reprochábamos a la partidocracia y la percepción de que no hay voluntad política para asumir la responsabilidad de fiscalizar. Con este caso, en el limbo, perdió la Asamblea, que demostró incapacidad e indecisión para asumir la fiscalización. Perdió el fiscal general, que no tuvo la oportunidad de demostrar en el Pleno su inocencia. Perdió la institucionalidad del país y perdió la ciudadanía, que tiene derecho a esperar que las funciones del Estado cumplan con su deber. Solo ganó el presidente de la República, ya que ha dado su veredicto a los miembros de la Asamblea y ante el país. Para poder abordar este tema, necesariamente nosotros tenemos que hacer una recapitulación. Estamos viendo que en la Asamblea de Montecristi y posteriormente en el Congresillo, quienes hicieron la ley orgánica de la función legislativa fueron los de Alianza País, y lamentablemente con una factura tan mala en cuanto a democracia, María Paula Romo, que puso todas estas cortapisas para impedir la fiscalización, creyendo que únicamente los opositores políticos podíamos fiscalizar. Y han llegado a un entrampamiento cuando ellos, reconozco la integridad moral de estos asambleístas interpelantes, pero cuando ellos quieren interpelar frente a un acto que ha escandalizado al Ecuador, que es la falta de buen comportamiento del ministro fiscal, se encuentran con que tienen estas limitantes, es decir, están tomando la medicina dada por su propia receta. Ellos ahora son los damnificados de ese mamotreto que hicieron el propósito de garantizar la impunidad de los servidores del gobierno. Pero tú estás asumiendo entonces que esto no tiene salida, realmente que el archivo es inevitable a estas alturas. Bueno, yo no me atrevería a decir que es inevitable porque siendo el Pleno el órgano superior que tiene el legislativo puede resolver todo lo que sea puesto a conocimiento y resolución de ellos. ¿Y dónde termina todo esto a criterio de César Ron? Más allá de los argumentos que acabamos de establecer aquí, yo argumento que esto de aquí no va a pasar de donde está, pero ¿qué argumentas tú? Lo hemos dicho y lo reitero hoy, está terminado. Aquí no hay juicio político, esto se archiva, no es que están entrampados. Se ha llevado el esquema para ese fin, que ni siquiera pase de la comisión al pleno de la Asamblea. O sea, ¿es un show, es lo que estás diciendo tú? No, yo no hablaría de show porque sería minimizar el esfuerzo de estos 4 legisladores del gobierno que han tenido por lo menos la entereza de decir lo que está mal y tratar de impulsar un juicio político. Aquí hay varias cosas. Aquí no hay fiscalización en el Ecuador desde hace 3 años. Ninguna. 0. Juicio político no va a haber, porque de acuerdo a la ley orgánica del Congreso de la República, resulta pues que el juicio político tiene que ir a una instancia previa que es la comisión.
Pero Doris Solís está presentando... Cuando el juicio político tiene que ir al Pleno del Congreso de la República. César, ahí se tiene que debatir el juicio político. Vámonos a la pausa y cuando regresemos seguimos con nuestro segundo tema aquí en la mesa del gobierno del domingo. Ya regresamos. Estimados panelistas, los felicito por el programa. Para mí es muy bueno la alternativa de poder ver algo diferente los domingos en la mañana. Puse de título a mi correo los de izquierda, que de seguros hay muchos que dicen ser de esa tendencia, y estoy seguro que no saben lo que significa, porque se llenan la boca de atacar y echar culpas ajenas a todo lo que sea de derecho capitalismo. Dicen odiar a los Yankees y son los primeros en irse a comisiones o vacaciones a Miami. La pregunta del millón, ¿por qué no se van a Cuba? Es lamentable ver cuando se les hace ciertas preguntas, generalmente o casi nunca responden en concreto. Las respuestas son puras generalidades o puro verbo. Tómense la molestia de hacer un análisis a las respuestas de estos pseudo izquierdosos y se dan cuenta de aquello. Sigan con el programa, los felicito señor Monge y al resto de panelistas. Franklin Tello, que nos escribe desde Esmeraldas. Gracias Franklin por su correo. Y tenemos un segundo antes de irnos a la pausa. Dice: señores del gobierno del domingo, veo que estamos ante otro programa más de propaganda fundamentalista de derecha. Monge pretende hacernos pensar que hay un espacio para el pensamiento de izquierda progresiva y revolucionaria en su programa, pero seguro entre semana ni los mira a ver aquellas mentes lúcidas que invitan el domingo. O el programa deja de invitar a los mismos derechistas de siempre, o seguirán engañando al pueblo. Desde Quito nos dice Juan Carlos Larrea. Gracias Juan Carlos. Nosotros regresamos en 30 segundos.